Pues buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Primera de Corintios y vámonos al capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Para poder comprender bien esto que vamos a estudiar, hermanos, tenemos que estudiar un poquito del trasfondo. Ahora tenemos que estudiar cómo vivían los corintios, qué era la situación que ellos tenían ahí. Pues Corinto era un lugar en el cual abundaba el pecado. Era un lugar que tenía mucho comercio marítimo, se le conoce como un istmo, era un lugar que tenía playa o mar por ambos lados de su territorio. Llegaba mucho pescador allí, llegaban muchos barcos mercantes a llevar diferentes clases de mercancías, a vender y a comprar. ¿Y qué quiere decir esto? Que ahí pues había había constantemente marineros que estaban allá, no viviendo definidamente ahí, sino por un tiempo. Aparte de ello, Corinto era un lugar que se caracterizaba también por la adoración a la diosa Venus o Afrodita. Tenían un templo ahí, un templo grande, un templo que era muy, muy hermoso, hablando físicamente, hablando materialmente, pero que se caracterizaba por la inmoralidad sexual. Ya sabe usted que la diosa Venus es la diosa del sexo, era adorada así. Tenía 1000 sacerdotisas, se le llaman, pero en realidad eran prostitutas sagradas, que después de ejercer sus oficios bajaban a la ciudad a prostituirse. Y pues como había muchos marineros allá y muchos hombres que llegaban ocasionalmente, pues florecía ahí la prostitución también en Corinto. Ahí había muchos bares, clubes nocturnos, no como los que ahora se conocen con todos los adelantos tecnológicos, pero los que de aquellos tiempos existían, pues había mucho. Y tal era la inmoralidad de los corintios que se llegó a decir una palabra para toda aquella gente que vivía de manera inmoral. Se le llegó a decir: vives como un corintio, o quieres corintizar, cuando querían hacer algo pecaminoso. Así era como estaba viviendo los corintios. En ese lugar llega Pablo, predica el evangelio. Ahí es que empiezan a convertirse al Señor la gente de Corintios, los corintios, y empiezan a formar la iglesia. El asunto es que cuando Pablo se va de ahí, después de haber predicado el evangelio con su pureza, como debe de ser, empiezan a llegar los falsos maestros. Recuerda usted que en el mundo grecorromano una de las características más codiciadas por la gente era la aparente sabiduría que la gente tenía. Si llegaba alguien que conocía bastante sobre cualquier tema y tenía facilidad de palabra o era elocuente, este era considerado un maestro, entonces era aceptado como un maestro. Eso no se había quitado de la mente de los corintios. Ellos todavía tenían en gran estima la sabiduría, pero no la sabiduría de Dios. Hubiera sido bueno que ellos tuvieran en gran estima la sabiduría de Dios. Mientras Pablo estuvo ahí, sí, porque Pablo les enseñó lo que verdaderamente es el evangelio. Y lo que Pablo va diciendo en los primeros capítulos es que la sabiduría verdadera es la que se manifiesta en Jesucristo. De hecho, Jesucristo es la sabiduría de Dios para nosotros. Entonces, esa sabiduría el mundo no la quiso, o el mundo no la quiere. Entonces, eso Pablo lo fue enseñando. Cuando Pablo se fue y llegan estos falsos maestros enseñando la sabiduría mundana, pues empiezan a adoptarlos. El asunto es, como vimos en la escuela dominical, que se levanta un gran enemigo del cristianismo que se llama el gnosticismo. El gnosticismo era una mezcla de diferentes ideas y corrientes, tanto persas como griegas como romanas, que se funden y después se mezclan con las enseñanzas cristianas, haciéndolas pasar como si fueran cristianas, cuando en realidad solamente eran ideas del mundo que se mezclaron. Entonces, una de estas corrientes son las que los corintios estaban siguiendo. Y ya vimos en la mañana, por ejemplo, que todos los apóstoles, Juan, Pablo, Pedro, todos escribieron, inspirados por Dios, contra esta corriente del gnosticismo. A grandes rasgos, ¿qué decía el gnosticismo? El gnosticismo decía esto: el cuerpo es malo, el que se salva es el espíritu. Si el espíritu está salvo, el cuerpo puede pecar lo que quiera, porque es inevitable que peque o que viva pecando porque es malo. Entonces, como ya el espíritu es salvo, pues no hay problema, el cuerpo quedará y el espíritu se salvará. Eso es una idea gnóstica, eso no está reflejado en el evangelio, pero se mezcló
con ciertos pasajes bíblicos, los gnósticos lo tomaron, mezclaron e hicieron pasar esta idea como que fuera cristiana. Entonces, viéndolo en los pasajes ahí que nosotros hemos analizado o que podemos analizar, si analizamos la Biblia correctamente, el gnosticismo queda descubierto. Ahora sale la verdadera doctrina del Señor, que es la que fue enseñada por los apóstoles y por el Señor Jesucristo, y queda al descubierto el gnosticismo. Entonces se puede desligar de la vida esto. Digo esto porque el día de hoy en muchas iglesias, pretendiendo enseñar cristianismo, se está enseñando gnosticismo. Y el gnosticismo lo que lleva a hacer a la persona es a pecar. Lo esclaviza de nuevo al pecado y no lo deja salir porque no está siguiendo la doctrina correcta. La doctrina correcta, recuerde, usted tiene que pasar por la cruz de Cristo. La doctrina de la cruz de Cristo es que el yo, que es el esclavo del pecado, está o tiene que ser crucificado en la cruz con Jesucristo. Si no hay esa crucifixión del yo, no hay vida cristiana, no hay santidad, no hay salvación. Tiene que uno pasar por la cruz de Cristo para recibir la vida eterna. Si no, no hay, hermanos. Entonces de ahí el gran peligro del gnosticismo. Elimina la cruz de Cristo, elimina todo aquello que es indispensable para la salvación y hace pensar a la persona que está en comunión con Dios y sirviendo a Dios y yendo al cielo cuando realmente no lo está, cuando realmente sigue condenada por sus delitos y pecados, cuando realmente sigue viviendo una vida que no agrada para nada a Dios. Entonces eso es lo que hace el gnosticismo. Engaña a la persona, pero la mantiene en sus vicios, en sus pecados, en sus delitos. Y eso es precisamente lo que Pablo iba a aclarar aquí con los corintios, porque los corintios, al desechar a Pablo con la santa doctrina y la sana doctrina y tomar a estos maestros gnósticos griegos, pues habían incorporado dentro de la fe, o más bien habían quitado la fe correcta y habían pensado o habían incorporado dentro de la iglesia la fe desviada de estos maestros. Entonces, al tener esta fe desviada, su conducta era una conducta totalmente reprobada, era desechada por Dios, y Pablo tiene que corregir todos estos errores que llevaron a los corintios por haber dado oídos a una enseñanza falsa. Y vamos a ver aquí en el capítulo 6 uno de estos errores. Vamos a ver aquí, ya vimos en la mañana, por ejemplo, que Juan decía que si andamos en luz, es decir, si andamos en obediencia a Dios, si andamos siguiendo la palabra de Dios, si andamos obedeciéndola, entonces viene una consecuencia, que es, tenemos comunión unos con otros, es decir, nos amamos como hijos de Dios, somos hermanos y somos parte de un mismo cuerpo. Entonces el amor se manifiesta. Si andamos en luz, el amor inevitablemente se va a manifestar. Y si tenemos comunión unos con otros, cuando pecamos, y ya vimos que cuando el cristiano peca, inmediatamente se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano percibe y conoce que tiene una relación con Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Tiene una relación con Dios. Y esta relación, cuando es ininterrumpida, es una relación gloriosa, una relación de la cual él recibe el poder para vivir en este mundo venciendo al pecado. Entonces, cuando este cristiano peca, inmediatamente él siente y se da cuenta que esta relación se rompe. Y cuando se da cuenta que esta relación que rompe porque su pecado la rompió, inmediatamente se siente desprotegido. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo protege, Dios es el que lo fortalece, Dios es el que lo anima, Dios es el que le enseña. Y lo que busca inmediatamente es restaurar esa relación que se rompió. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a arrepentir. Entonces, Juan decía ahí, si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Cuando nuestra relación con Dios se rompe, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, cuando venimos a confesar nuestro pecado, nos perdona. Porque lo que queremos es restaurar esa relación donde recibimos poder, donde recibimos la bendición de Dios, que es la paz, la tranquilidad del alma, pues está rota y necesitamos que sea restaurada. Entonces, confesamos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. O sea, nos limpia nuestro pecado, nos limpia de toda maldad. Y esos son los beneficios de ser hijo de Dios. Pero el hijo de Dios, cuando peca, inmediatamente se da cuenta que su relación con Dios se rompió. ¿Y qué es lo que va a buscar? Restaurarla por medio de la confesión
y el apartamiento del pecado. Esa es la doctrina cristiana. Eso es lo que Pablo enseñó. Ahora, los corintios habían dado oídos a otra doctrina, la doctrina de los gnósticos. Y la doctrina de los gnósticos ocasionó que la conducta entre ellos ya no fuera de amor, ya fuera una conducta de pleito, de contienda, de envidias, de rencores y de todos los vicios que usted se puede imaginar. Si usted analiza, hermanos, y espero que un día lo haga, analice la vida de los corintios, se va a dar cuenta de cuán perdida estaba. Era una vida totalmente horrible a los ojos de Dios. Por eso Pablo escribe, cuando escribe toda la carta, le escribe corrigiendo todos los errores que había en la iglesia de Corinto. Es terrible, ¿verdad? Entonces, uno de los errores que tenían, ya no andaban en amor, ya no se amaban los unos a los otros. Y vean lo que pasa acá. Vamos al versículo 1. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué significaba eso, hermanos? Significaba que un hermano le hizo algo a otro hermano. Se cree, aquí la creencia es que lo defraudó. ¿Qué es lo que pasó? Pues este hermano, en lugar de arreglar las cosas aquí, dentro de la congregación, o ir a hablar con él, o quizá fue a hablar con él y no le quiso devolver lo que le quitó, lo que hizo fue demandarlo en un tribunal civil, ahí por medio de las leyes romanas. Y se fueron, pues ya sabe usted qué es lo que pasa cuando hay una demanda, ¿verdad? Le mandan a citar, usted tiene que ir tal día a comparecer y ahí se van a hacer los descargos de las pruebas por la demanda que hay. Pues es lo que pasó. Y de repente usted ve a los dos hermanos, uno contra el otro, peleando en un tribunal de incrédulos. Imagínese usted el testimonio para la iglesia de Dios. Imagínese usted el amor que se había enfriado entre estos dos hermanos. Imagínese usted el amor que ya se había enfriado para el Señor Jesucristo. Eso es lo que ocasiona la falsa doctrina. La verdadera doctrina le va a llenar el corazón de amor hacia el cuerpo de Cristo. Pero ya hablamos de lo que significa amor, ¿verdad? Porque a veces malentendemos el significado del amor. A veces pensamos que amor significa pasar por alto o tapar los pecados. No. Recuerden ustedes lo que hemos dicho. El pecado ocasiona muerte. ¿Sí o no? Y ya vimos que no es solamente muerte física. Ya hablamos, por ejemplo, de cuando un esposo engaña a su esposa, se muere la confianza de la esposa al esposo. Se muere aquella amistad que había entre el padre con los hijos. Se muere muchas cosas, la relación que había entre esa pareja con las demás amistades. Y así le van muriendo muchas cosas. Porque es lo que el pecado ocasiona. Entonces, si el pecado es tan destructor, entonces el Hijo de Dios cuando ve a un hermano en pecado y no se lo dice porque dice que lo ama, en realidad no lo ama, porque lo está dejando en manos de un pecado letal y destructor. El verdadero amor de Dios, cuando ve a un hermano en pecado, se lo va a decir. Aunque se arriesgue a que el hermano no lo reciba bien, aunque se arriesgue a que el hermano le malconteste, pero se lo va a decir. ¿Por qué? Porque lo ama, ni porque no lo quiere ver en pecado. Recuerde, todo lo contrario es falta de amor. Porque si yo dejo a mi hermano en su pecado, viéndolo, y no se lo digo, quiere decir que no lo amo, porque lo estoy dejando que el pecado lo mate. Entonces ya no lo amo, ya no ando en amor. Recuérdele usted eso, porque a veces el significado de amor se malinterpreta y se sigue como lo seguían los corintios. Usted se acuerda del caso del hombre que estaba en fornicación y los corintios, no le diga nada, déjelo aquí en la iglesia. Total, oyendo la palabra de Dios se puede arrepentir. No, así no es, dice Pablo. A ese hay que, si ya se le amonestó, no quiere, échenlo, para que sea entregado a Satanás, Satanás lo sacuda, entonces ya él se puede arrepentir y cuando regrese, recíbanlo y restáurenlo. Eso es como debe ser, ese es andar en amor. Y eso es precisamente lo que debía de pasar. Pero aquí estos hermanos, ¿qué es lo que hacen? Van y se ponen a pelear delante del tribunal humano, desprestigiando totalmente al Señor Jesucristo, porque entonces los mundanos decían, pues ¿dónde está aquel que transforma el corazón? ¿Dónde está aquel que dicen que es el que da el amor y la paciencia en el corazón? Ustedes son sus hijos, sus seguidores, y miren lo que están haciendo.
Era terrible lo que estaba pasando. Entonces dice Pablo aquí en el 2. Fíjese, cuando uno deja de andar en la luz, pierde toda visión espiritual. Deja de interesarle todo lo relacionado con el ámbito espiritual de Dios. Esto es lo que le había pasado a estos hombres. Pablo se los recuerda aquí, dice en el 2, o no sabéis, o no les he enseñado, dice Pablo, que los santos han de juzgar al mundo. Esto aquí Pablo los lleva a un tiempo escatológico, a un tiempo de los últimos, en los últimos tiempos, cuando dice la Escritura que nosotros, juntamente con Jesucristo, juzgaremos al mundo, y no solamente al mundo, sigue diciendo ahí, vean lo que dice aquí, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, fíjese usted eso. Eso, para poderlo entender, tiene uno que tener un discernimiento espiritual. Tiene uno que estar confiado en la promesa de Dios para lo que viene, para el mundo venidero. Nuestros ojos tienen que salirse de lo terrenal y empezar a observar lo espiritual para poder entender lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo tenía mucha certeza sobre lo que decía, sobre esto que venía, que los hijos de Dios, Dios lo va a poner en una posición exaltada para que formen parte del juicio sobre el mundo y sobre los ángeles caídos que están ahorita prisioneros, esperando, reservados para el día del juicio. Ya hemos hablado un poco antes sobre estos ángeles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Si nosotros los cristianos, los creyentes, hemos de juzgar al mundo y a los ángeles, no podemos juzgar dentro de la iglesia un caso tan pequeño como el de que alguien defraudó a otra persona. No se puede hacer eso, hermanos. Dice, vamos a seguir aquí. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Qué quiere decir eso? Pues si ustedes van a juzgar las cosas de este mundo y a los ángeles, ¿para qué van delante de los incrédulos? ¿Para qué van allá? Dice, dando totalmente un desprestigio al cristianismo. Como que el cristianismo ya no tiene poder para transformar, como que el cristianismo ya no tiene poder para soportar, como que el cristianismo ya no tiene poder para perdonar, como que el cristianismo ya no da poder para vivir una vida conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Eso es lo que estaba pasando, ni más ni menos. Bueno, sigamos ahí. 5. Para avergonzaros, lo digo, deberían de darle vergüenza, le dice Pablo, vivir así. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Recuerde usted que los corintios se estaban jactando de ser muy sabios, pero con la sabiduría que venía del gnosticismo. La sabiduría del gnosticismo dice esto también, hermanos. No necesitamos más leer la Biblia. Nuestra sabiduría viene de un contacto directo con nuestro Dios. Y sí lo tenían, claro que lo tenían. Ellos ya vimos en la mañana, eran inducidos por las drogas o por cualquier otro medio y lograban tener un contacto con su Dios. Pero este Dios no es el Dios nuestro, es el mundo demoníaco que lograba incorporarse en ellos y de donde recibían enseñanzas que a la vez, al incorporarlas a su práctica, los conducían a la esclavitud del pecado. Porque eso es lo que le interesa a Satanás y sus demonios, que el ser humano siga ligado a la esclavitud del pecado. Eso es todo lo que les interesa. No quieren ahí, como dicen en las películas, que les quieren espantar y que le va a aparecer un demonio. No, nada de eso. Eso es lo que menos les interesa. Lo que les interesa es que usted siga esclavo del pecado. Eso es lo único que quieren. Y es lo que van a estar buscando y lo van a lograr. Si es que no estamos en Cristo. Porque Cristo es la única manera de defendernos de eso. Entonces aquí es lo que le estaba pasando a los corintios. Dice aquí en el 7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Y aquí viene
yo le llamo la evidencia de la madurez cristiana. Vean cuál es la evidencia, dice. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Es decir, alguien me defraudó, quiero desquitarme, quiero demandarlo. Pero digo, no, Señor, aquí, dentro de mi corazón y contigo, lo perdono. Sí, es cierto que cuando me vuelva a venir a pedir ya no lo voy a dar, pero lo perdono y no lo voy a demandar. Y no le voy a hacer problema ya. Vamos a olvidarlo. Entonces, ahí se quedó. Entonces uno sufre el agravio, que esa es la evidencia de la madurez cristiana. Ya no voy a hacer esto, pero no me lo vuelve a hacer. Si yo sé que es un bandido que le anda pidiendo a todos y me viene a pedir a mí otra vez, ya te di, cuando me devuelvas lo que te di, te vuelvo a prestar. Le voy a decir nada más. Y cuando me lo devuelva, pues te lo vuelvo a prestar si quieres, ¿no? Porque ya, al final de cuentas, eso ya lo olvidé. Pero es así como la Biblia nos enseña. Pero lo que sí es claro es que no nos enseña a vengarnos o a tomar represalias en este caso. Y esa es evidencia de la madurez que los corintios no tenían por estar siguiendo una falsa enseñanza. ¿Te das cuenta? ¿A dónde conduce las falsas enseñanzas? ¿A dónde nos va llevando? Nos va llevando a no madurar en la madurez con que Dios quiere que estemos. Y que es a donde la sana doctrina nos va a llevar. Nos sigamos aquí. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Vean lo que pasa. Aquí Pablo se revira contra los que estaban haciendo la maldad. Vosotros, dice ahí, vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Andaban en la luz o no andaban en la luz? No. Andaban en tinieblas. Y la prueba entonces es que no estaban siguiendo el verdadero evangelio. Eso demostraba que estaban siguiendo el gnosticismo. ¿Verdad? Porque el verdadero evangelio le va a llevar a una santidad de vida. Es la única o el único lugar a donde vamos a llegar si seguimos el verdadero evangelio, a una santidad de vida. Pero si seguimos el gnosticismo, el único lugar a donde vamos a llegar es al control que el pecado va a tener sobre nosotros. No hay otro lugar a donde lleguemos. A eso llegaron los corintios. Dice en el 9, están defraudando, ¿verdad? Están viviendo en injusticia. Y dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, eso es entendible. Eso cualquiera lo puede entender, ¿verdad? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es totalmente santo. No permite nada de pecado delante de Él. Ahora, nosotros somos pecadores, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, somos pecadores. Pero recuerde usted la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El cristiano, cuando peca, sabe que rompió su relación con Dios, lo percibe y lo resiente y la quiere restaurar. En tanto que el que no, peca y peca y peca y no siente que perdió nada ni que rompió nada, porque nunca la ha tenido. Ese es el asunto. Cuando el ser humano la tiene y la pierde, sabe que la tiene y que la perdió y que la necesita restaurar. Y la va a restaurar, confiesa sus pecados, se aparta, alcanza misericordia, Dios vuelve a relacionarse con él, vuelve a ser protegido, vuelve a ser del afecto de Dios, Dios lo sigue guiando, y eso es la bendición. Por eso es que aquí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no erréis. Aquí la palabra es, no se engañen a vosotros mismos. No se engañen a ustedes mismos. Es lo que Pablo quiere decir cuando dice, no erréis. Porque no van a engañar a nadie más que a ustedes mismos. Es lo que dice Pablo aquí. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos?
Porque todo eso es injusticia. Todo eso es fruto del pecado. Todo eso es lo que realmente Satanás quiere con nosotros, que estemos esclavizados a estas cosas. ¿Por qué? Porque sabiendo él que estamos esclavizados a esto, nos vamos al infierno. Y dentro de él, dentro de su mente, ¿sabe qué es lo que Satanás más desea? Que el hombre se vaya al infierno. Le voy a explicar por qué, así brevemente. Dicen los escritores, de los comentaristas bíblicos, que una de las causas por las cuales también Satanás cayó es porque Satanás sintió celos de enterarse de que Dios había determinado poner al hombre en una posición superior a la de los ángeles. Porque realmente al final de cuentas ahí es donde el hombre quedará, en una posición superior a la de los ángeles. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que son herederos de la salvación. O sea, ellos, los ángeles, están sirviéndonos sin que nosotros nos demos cuenta ahorita. No lo vemos, no sabemos cómo nos protegen, cómo nos guardan. Pero entonces dicen ellos, no, pues Satanás, entre todas las cosas que vio, se dio cuenta que el hombre iba a quedar por sobre él y no le gustó. Se enardeció cuando cayó. Entonces ahora su objetivo es que ese hombre que va a estar sobre él sea echado al infierno. Ese es su propósito, para derribar así el plan de Dios de poner al ser humano en una posición superior a la de los ángeles. Ahora, eso es grave, ¿verdad? Eso fue lo que ocasionó también entonces que Satanás sintiera eso en el corazón, entrara la maldad en él y cayera de donde Dios lo había puesto. Fíjese usted, entonces, si Satanás es lo que busca, que el hombre sea echado al infierno, ¿sabe qué es lo que más va a buscar en nosotros? ¿Cree que se nos va a aparecer con su cola? Aquí vengo con mi cola para asustarte. Satanás lo que va a hacer es tentar a nuestro viejo hombre, y en el caso de los que no han nacido de nuevo, pues no tienen escapatoria. Viven en el viejo hombre y todo el tiempo están controlados por Satanás y por el pecado. Pero nosotros los creyentes tenemos el poder del Señor. Recuerde usted, tenemos que pasar por la cruz de Cristo. En la cruz ha sido crucificado nuestro viejo hombre, que es al que Satanás controla. Por eso tuvo que morir ahí, el viejo hombre con Cristo. El creyente, su viejo hombre, tiene que estar colgado ahí en la cruz con Cristo, para que no responda ante las tentaciones de Satanás. Y el nuevo hombre pues esté afinándose en su visión espiritual, siguiendo cada vez más a la palabra de Dios. Así es como vive el creyente. Esa es la doctrina enseñada por los apóstoles. Eso es lo que está escrito aquí en la Biblia. Por eso dice aquí Pablo, no erréis, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, vea lo que dice aquí, y esto erais algunos. Aquí de ustedes dice, algunos eran fornicarios, adúlteros, idólatras, estafadores, borrachos, maldicientes, pero dice ahí, ya habéis sido lavados. Ahora, este lavamiento no ocasiona un cambio de vida, hermanos. No ocasiona un cambio de vida. Por supuesto. Ese es el poder del Señor. Ocasiona un cambio de vida. Contrario a la enseñanza de los gnósticos, que solamente ligaba al hombre para decir, no, pues tú tienes que seguir pecando. El que se salvó es tu espíritu. Sí ya, no te preocupes, ya es salvo. Pero el cuerpo te va a seguir pecando, no te preocupes. Déjalo, que dé vuelo a la hilacha. Total, tú ya eres salvo. No erréis, dice Pablo aquí. No erréis, no se engañen. No puede ser. Cuando uno ya ha sido lavado, dice aquí, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué decimos que sí tiene que producir un cambio? Porque dice aquí el apóstol Pablo. Vamos a leer ahí mismo en el 6 hasta el 20 y vea lo que dice Pablo. Ahí le da en la cabeza a la enseñanza gnóstica. Dice así,
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. No dice solamente en vuestro espíritu, porque su cuerpo tiene que seguir pecando, como decían los gnósticos. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿hay cambio o no hay cambio? ¿Hay transformación o no hay transformación? El cristianismo es sobrenatural, porque nosotros en nuestra naturaleza jamás lo podremos vivir, jamás. Tenemos que recibir el poder de lo alto. Y recuerde usted, cuando usted recibe el poder de lo alto y esta relación se rompe, usted lo siente, usted lo percibe, usted lo sabe, y lo que va a hacer es que usted va a confesar su pecado para restaurar esa línea con nuestro Señor y seguir recibiendo de Él el poder que necesitamos para vivir una vida victoriosa sobre el pecado en este mundo. Eso ya no lo estaban haciendo los corintios. Y nosotros tenemos que analizar nuestra vida para ver si estamos viviendo la doctrina cristiana o estamos siguiendo el gnosticismo. Tenemos que abandonar las ideas gnósticas que nos van a arrastrar hacia el mal y nos van a llevar al infierno, para tomar la doctrina del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, como decía Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para transformar al ser humano de una piltrafa ahí, arrastrada en sus pecados, en un hombre viviendo en la dignidad de la santidad de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no descuidemos el don que Dios nos ha dado, el regalo inmerecido de nuestro Señor Jesucristo, sino que vivamos para honrarle y darle la gloria que solo Él merece. Amén, hermanos. Vivamos así. El Señor viene pronto y que nos encuentre listos, preparados. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias. Sabemos, Señor, que los injustos no heredarán el reino tuyo. Y esto éramos nosotros. Realmente, antes de conocerte, antes de venir a ti, éramos totalmente injustos, practicando 1 o 1000 pecados, Señor, sin interesarnos tu vida, ajenos a tu vida, Señor. Así vivíamos. Pero cuando tuviste la misericordia de llamarnos y perdonar nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo, y allá en la cruz colgar a nuestro viejo hombre también para que no responda más a las tentaciones de Satanás, Señor, nos diste el regalo de la vida eterna. Y te agradecemos tanto, Señor, que queremos pedirte que cada día obres en nuestras vidas para vivir una vida agradable delante de ti y que refleje tu poder, que refleje, Señor, tu presencia, que el mundo pueda ver que tú vives y vives con poder por medio de nuestra vida transformada. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido tu bendición, Señor, y que tu palabra nos exhorte, nos fortalezca, nos redarguya, nos reprenda, lo que sea necesario para cada uno de nosotros, que tu palabra lo haga para que podamos estar en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.